Nunca imaginé que mi vida terminaría un lunes cualquiera por la mañana. Me desperté temprano, como siempre. Preparé mi café y me fui a trabajar. El sol brillaba con fuerza. Los pájaros cantaban, pero no sabía que esa sería la última vez que vería el mundo tal como lo conocía. En el camino, ocurrió un accidente brutal. Un camión perdió el control y chocó de frente contra mi coche. En segundos, todo se oscureció. Sentí mi cuerpo ligero, flotando, y una extraña paz me envolvió. Pero pronto, esta paz fue interrumpida por una voz que resonó en mi mente. Aún no ha terminado. No sabía que mi alma estaba a punto de entrar en una batalla que definiría el resto de mi existencia. Párrafo 2. Mientras mi cuerpo yacía inconsciente, mi alma fue llevada a un lugar que las palabras humanas jamás podrían describir con precisión. No era el cielo, no era el infierno. Era un lugar de juicio y revelación. Allí me esperaba un ser luminoso. Su mirada era penetrante, llena de amor y justicia a la vez. Me dijo: moriste por unos minutos, pero necesitas entender algo que está oculto para la mayoría de la gente. Me quedé sin palabras. Luego continuó: hay un versículo que Satanás ha ocultado a la iglesia, y hoy descubrirás por qué. Mi corazón se aceleró. Me enfrentaba a algo mucho mayor de lo que podía soportar. Párrafo 3. En ese lugar, todo era verdad. No había excusas, máscaras ni interpretaciones humanas. Lo que vi me impactó. Miles de personas, atrapadas en mentiras espirituales, viviendo vidas religiosas, pero lejos de la verdad que libera. El ser luminoso me dijo: oran, cantan, predican, pero desconocen este versículo, y por eso viven en la derrota. Caí de rodillas y lloré. Como alguien que había asistido a la iglesia durante años, me sentí engañado. Pregunté entre lágrimas: ¿qué versículo es este? Pero él solo sonrió y dijo: todo a su tiempo. Primero, necesitas ver qué sucede cuando se ignora. Párrafo 4. De repente, tuve una visión. Fue como ver una película de mi propia vida. Vi todas las veces que me habían dominado el miedo, la duda y la inseguridad. Me di cuenta de que, aunque oraba, no creía de verdad. Le pedí cosas a Dios, pero en el fondo no creía que las hiciera. Fue entonces cuando comprendí: el diablo no necesita obstaculizar nuestra oración, solo necesita sembrar dudas en nuestros corazones. Y ahí estaba el punto clave. El versículo que no quiere que descubramos habla precisamente de esto, de la fe genuina, que mueve montañas y destroza las mentiras del enemigo. Párrafo 5. Miré hacia atrás a ese ser, y antes de poder volver a preguntar, me interrumpió. Regresarás a la tierra y al despertar, tu misión será advertir a la mayor cantidad de gente posible. Porque el tiempo se acaba y el engaño es mayor que nunca. En ese momento, una sensación de urgencia me invadió. Era como si cada segundo contara para salvar vidas. Ya no se trataba de mi historia personal. Se trataba de miles, quizás millones, que oraban mal, vivían una fe superficial, inconscientes del poder que Dios había puesto en sus promesas. Párrafo 6. Luego finalmente dijo algo que resuena en mi corazón hasta el día de hoy. Descubrirás el versículo al despertar, y será la clave para liberar a la gente del miedo y la duda. En un abrir y cerrar de ojos, volví a mi cuerpo. Desperté en el hospital, rodeada de médicos y enfermeras asustados, que me decían que llevaba casi 8 minutos sin latido. Apenas podía hablar, pero mi mente estaba llena de una sola pregunta: ¿cuál es el verso? Necesitaba saberlo. No por curiosidad, sino porque entendía que esta era el arma a la que el infierno más teme. Lo primero que sentí al volver a mi cuerpo fue un dolor terrible en el pecho y un gran peso en el alma. No era solo el dolor físico del accidente, sino el peso de cargar con una responsabilidad que no pedí. Mientras aún luchaba por respirar, los recuerdos de ese lugar permanecían vívidos en mi mente. La enfermera dijo que era un milagro que estuviera viva y que nadie entendía cómo había regresado. Pero yo sabía. Regresé porque todavía había algo que necesitaba ser revelado.
Durante mis días en el hospital, cerré los ojos muchas veces, intentando volver a oír esa voz, pero el silencio me parecía cruel. La única certeza que tenía era que el versículo seguía oculto para mí, y, de alguna manera, el enemigo intentaría impedir que lo encontrara. En esos días de recuperación, una guerra silenciosa comenzó dentro de mí. Era como si la duda intentara convencerme de que todo había sido solo un sueño, una ilusión provocada por el dolor y el trauma. Pero mi espíritu gritaba que no, que había enfrentado la verdad. Me encontré sola en ese hospital, sin nadie con quien hablar de ello. ¿Quién me creería? ¿Quién entendería que había un versículo olvidado, oculto por la oscuridad, y que yo había sido llamada a revelarlo? Aún así, algo dentro de mí me decía que no podía callar. El silencio de la iglesia sobre este versículo les estaba costando caro. Cuando me dieron de alta, regresé a casa como una persona completamente diferente. Las cosas que antes importaban perdieron su significado. Mis ojos se abrieron a algo que el mundo no podía ver. Esa noche, tomé mi Biblia con manos temblorosas y comencé a leer, página por página, versículo por versículo. Le pedí al Espíritu Santo que me guiara. Pasaron las horas, y nada me impactó. Pero no me rendí, porque esa voz aún resonaba dentro de mí. Encontrarás cuando busques con todo tu corazón. Sabía que no iba a ser fácil. El enemigo no me entregaría esta verdad sin resistencia. Fue al tercer día que todo cambió. Estaba leyendo el Evangelio de Marcos cuando de repente un versículo apareció ante mis ojos. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi corazón ardía por dentro. En ese momento comprendí que era el fin. No les diré el versículo ahora, porque necesitan entender el contexto. Pero puedo decir, cuando lees este versículo con verdadera fe, tu vida de oración nunca será la misma. Allí estaba la llave que el enemigo había intentado ocultar a la iglesia durante siglos. Con el versículo en la mano, lloré como nunca antes. No era solo emoción, era como si una prisión invisible se hubiera roto dentro de mí. Por primera vez, mis oraciones estaban libres de dudas. Por primera vez, hablé con Dios con la certeza de que me escuchaba y me respondería. Entonces comprendí que el diablo no teme a quienes oran mucho, sino a quienes oran con verdadera fe. Porque la verdadera fe mueve el corazón de Dios y destruye las mentiras del infierno. Ahí empezó mi verdadero viaje. Ya no era un superviviente del accidente. Era un mensajero. Pero junto con la revelación vino la persecución. Personas cercanas a mí empezaron a llamarme fanático. Algunos amigos se distanciaron, otros dijeron que inventaba historias para llamar la atención, pero ya no podía negar lo que había vivido. Mi misión era clara. Decirle al mundo que el versículo existe y que el diablo le teme. No importaba lo que pudiera perder. Desde ese momento, comprendí que seguir la verdad tiene un precio. Pero también tiene una recompensa eterna. Y estaba dispuesto a pagar ese precio, porque nada en este mundo se compara con lo que vi en el otro lado. Los días siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Incluso rodeada de gente, me sentía sola. Era como si nadie pudiera comprender el peso que llevaba. Pero en medio de esta soledad, comencé a darme cuenta de que Dios me estaba enseñando a depender únicamente de Él. Las oraciones que antes eran automáticas ahora eran conversaciones sinceras. No usé palabras bonitas ni repeticiones vacías. Simplemente hablé con mi Padre y creí. Y fue en este lugar secreto de oración que Él comenzó a mostrarme algo aterrador. Muchos cristianos oran, pero no creen que Dios les responderá. Y ahí es precisamente donde actúa el enemigo. Pasé noches enteras en oración, preguntándole al Señor por qué este versículo había estado oculto tanto tiempo. Y Él me mostró que el problema no era la Biblia, sino los corazones endurecidos. La gente prefiere escuchar mensajes motivadores en lugar de afrontar la verdad que los libera. Prefieren una fe cómoda a una que exige sacrificio. Y mientras tanto, el enemigo sigue engañando a miles, haciéndoles creer que la oración no funciona. Pero cuando leí ese versículo, todo cambió. Allí estaba la respuesta. La oración eficaz no se basa en la emoción,
sino en la certeza de la palabra. Así que decidí compartir este versículo con algunas personas cercanas. La reacción fue impactante. Algunos se conmovieron y dijeron que nunca se habían percatado del poder que se escondía allí. Otros me criticaron, diciendo que exageraba, que era una mala interpretación. Pero yo sabía lo que había experimentado. No era una cuestión de opinión. Era una cuestión de vida o muerte espiritual. Porque lo que vi al otro lado me mostró que el diablo teme a los cristianos que conocen la palabra y viven conforme a ella. Él no teme a la gente religiosa. Teme a la gente llena de verdad. Así que comencé a escribir mis experiencias y a preparar mi testimonio. Sabía que mucha gente lo dudaría, pero también sabía que quienes escucharan con el corazón abierto verían sus vidas transformadas. No se trataba de mí. No era la heroína de esta historia. Solo era alguien que murió por unos minutos y tuvo la oportunidad de dar un mensaje urgente. Un mensaje que muchos pastores no predican, que muchas iglesias han olvidado, pero sigue siendo el arma más poderosa contra las tinieblas, la palabra viva y eficaz. Esa semana sufrí muchos ataques espirituales, pesadillas, opresión, incluso desconocidos que intentaban intimidarme en redes sociales. Pero recordé la voz que escuché en ese lugar de luz. Serán perseguidos, pero no teman. La verdad llegará a quienes tengan oídos para oír, y eso me sostuvo, porque no estoy aquí para complacer a los hombres, sino para obedecer a Dios. Mi vida fue salvada por misericordia, y no podía desperdiciar esta segunda oportunidad viviendo en silencio. Necesitaba hablar, aunque me temblara la voz. Fue entonces cuando decidí grabar mi primer video contando todo lo sucedido. Estaba nervioso, sin saber cómo sería recibido. Pero oré con anticipación, y le pedí al Señor que este testimonio llegara justo a quienes necesitaban escucharlo. Y así, con el corazón acelerado, presioné el botón de publicar. En ese momento, algo dentro de mí se liberó. No había vuelta atrás. El mensaje estaba ahí afuera, en el mundo. Y sabía que, de alguna manera, llegaría a corazones sedientos de verdad, porque la palabra no regresa vacía, y el diablo no puede silenciar a quienes han sido llamados por Dios. Cuando publiqué ese testimonio, no me imaginé la avalancha de reacciones que seguiría. Personas de todo el mundo empezaron a enviar mensajes. Algunos me agradecieron, diciendo que habían sentido un nuevo ardor en sus oraciones tras leer el versículo. Otros estaban furiosos, acusándome de herejía y llamándome falso profeta. Pero esto solo confirmó lo que ya sabía. La verdad siempre incomoda a quienes viven cómodamente en la mentira. Cada comentario negativo me daba más fuerza, porque recordaba que Jesús mismo dijo que seríamos perseguidos por decir la verdad. Y eso ya no me asustaba. Había muerto y había regresado. Ya nada en este mundo podía intimidarme. Empecé a darme cuenta de algo aún más profundo. Muchas personas que llevaban años orando, ayunando y asistiendo a la iglesia estaban cansadas, frustradas, y sentían que Dios no escuchaba sus oraciones. Y lo entendí, porque yo mismo había pasado por eso. No erraban por malicia, sino por ignorancia. Tenían fe, pero era una fe bloqueada por la duda. Y ahí es donde entra en juego el versículo que el diablo no quiere que descubras, porque revela que la oración solo funciona cuando va acompañada de una fe que no vacila, que no negocia, que no duda. Decidí hacer algo audaz. Comencé a visitar pequeñas iglesias, grupos de oración, e incluso a personas en hospitales, compartiendo este mensaje. No cobraba nada, no buscaba aplausos, simplemente obedecía. Y en cada lugar vi milagros. Personas sanando emocional, espiritual e incluso físicamente, simplemente aplicando ese versículo a sus oraciones. Y en ese mismo instante comprendí que no se trataba del versículo en sí, sino de la fe que despertaba. Porque la palabra de Dios siempre ha estado disponible, pero pocos la usan como espada, y muchos la dejan como decoración en sus estantes. Pero no todo era color de rosa. En una de estas visitas, me enfrenté a un líder religioso que intentó silenciarme. Dijo que estaba confundiendo a la gente y generando división.
Lo miré a los ojos y respondí con respeto pero firmeza. Prefiero ser rechazado por los hombres que ser rechazado por Dios. Salí de allí con tristeza al ver el corazón endurecido de alguien que debería haber guiado al rebaño, pero decidido a no detenerse, porque cuando ves la eternidad, el miedo a los hombres pierde todo poder sobre ti. La misión es más grande que el miedo. Los ataques espirituales se intensificaron. Las pesadillas se volvieron más intensas. Voces que intentaban silenciarme en medio de la noche. Enfermedades repentinas. Pero en cada batalla, recitaba el verso en voz alta. Y algo sobrenatural sucedió. La paz regresó. La opresión se desvaneció y me sentí empoderada. Fue como una llave que abría cerraduras invisibles. Y fue en ese momento que me di cuenta. El diablo odia este versículo porque le quita el control de sus manos y lo pone en las manos del creyente. Por eso hace todo lo que puede para asegurarse de que nunca lo descubras. Hoy sé que mi vida nunca volverá a ser la misma. Ya no puedo vivir una fe superficial. Ya no puedo fingir que no sé lo que sé. Dios me ha mostrado lo que hay tras la cortina, y ahora mi responsabilidad es enorme. Pero acepto esta misión con alegría, porque sé que muchas vidas serán liberadas a través de esta verdad. Morí para el mundo, pero nací con un propósito, y mientras tenga aliento, seguiré diciendo. Hay un versículo que puede cambiar tu vida de oración, tu relación con Dios y tu eternidad. No dejes que el diablo te lo oculte. En los días siguientes, comencé a notar una marcada diferencia entre quienes escuchaban mi testimonio. Quienes eran sencillos de corazón, recibieron el mensaje con lágrimas en los ojos y un deseo ardiente de cambio. Los religiosos, que se consideraban sabios y conocedores de la Biblia, reaccionaron con arrogancia y desprecio. Decían, ya lo sabemos todo sobre la fe, no necesitamos más revelaciones. Pero en el fondo, vi miedo en sus ojos. Miedo a perder el control sobre las personas que estaban atrapadas en tradiciones muertas. Porque cuando alguien descubre la verdad de la palabra, nadie puede manipularlo más. Comprendí que no estaba luchando contra personas, sino contra fuerzas espirituales que operaban a través de ellas. El enemigo usa incluso a los feligreses para intentar silenciar la verdad. Y fue en ese momento que el Espíritu Santo me recordó. No necesitas que todos te aprueben, me basta con que esté contigo. Estas palabras me sostuvieron cuando pensé en rendirme, porque el rechazo duele, la calumnia duele. Pero nada es más doloroso que vivir en silencio sabiendo que millones de personas están siendo engañadas. Así que decidí seguir adelante, aunque estuviera sola. Comencé a hacer transmisiones en vivo en línea, abriendo la Biblia y simplemente mostrando el versículo que había cambiado mi vida. No usé teología compleja ni discursos elaborados. Simplemente leía la palabra y compartía mi experiencia. Y era increíble ver a gente sencilla, trabajadores, madres, jóvenes, decir, ahora entiendo por qué mis oraciones no eran respondidas. Y comenzaron a orar con verdadera fe, y los milagros ocurrieron, porque, cuando la verdadera fe nace en el corazón, lo imposible se vuelve posible. Y esto no es teoría, es vida. Pero los ataques no cesaron. Crearon videos para exponerme, diciendo que predicaba herejías y que era peligroso seguir a alguien como yo. Se rieron de mi historia de casi muerte, diciendo que era producto de mi imaginación. Pero recordé lo que vi. El infierno teme este versículo porque revela que el poder no reside en los títulos, sino en la fe genuina, y el diablo odia perder el control sobre quien lo descubre. Me mantuve firme, porque no era mi reputación lo que estaba en juego, sino la liberación de personas que todavía estaban en prisión. En medio de esta tormenta, recibí mensajes de personas que estaban a punto de quitarse la vida y se dieron por vencidas tras escuchar mi mensaje. Decían, pensé que Dios me había abandonado, pero ahora sé que me escucha. Esto me hacía llorar todas las noches, porque esta misión no se trataba de mí, se trataba de vidas. Vidas que el infierno quería destruir en silencio. Pero Dios me levantó para ser una voz en medio del caos, recordándoles a cada uno. Tienes acceso directo al Padre. No necesitas intermediarios para tener fe y ser escuchado. Y así continué, entre lágrimas y sonrisas,
entre persecuciones y milagros, sabiendo que cada palabra pronunciada podía liberar a un alma del engaño. Mi oración era sencilla: Señor, que este testimonio llegue a donde yo no puedo llegar. Y él respondió, abriendo puertas que jamás imaginé. Porque cuando Dios quiere usar a alguien, ni siquiera todo el infierno puede detenerlo. Y yo, que llevaba 8 minutos muerta, comprendí que la vida no se trata del éxito terrenal, sino de cumplir un propósito eterno. Y mi propósito era este: revelar el versículo que más teme el diablo. Incluso después de tantos testimonios y confirmaciones, debo ser sincero, hubo días en que la duda intentó apoderarse de mí de nuevo. Me preguntaba, ¿fue todo esto real? ¿Exagero? El enemigo susurraba en mi mente, intentando silenciarme. Pero cada vez que surgían estas dudas, cerraba los ojos y recordaba el momento en que me encontré ante la eternidad. Esa experiencia no puede ser borrada por la lógica humana. Morí y vi la verdad con mis propios ojos, y nada ni nadie puede convencerme de lo contrario. Empecé a comprender que el mayor ataque del enemigo no era físico ni emocional, sino espiritual. Trabaja silenciosamente en la mente, sembrando pensamientos de desánimo e incredulidad. Muchos caen en esta trampa y dejan de orar, de creer, y viven como muertos espirituales. Fue entonces cuando comprendí: el versículo que el diablo no quiere que descubras no es solo una promesa, es una estrategia de guerra espiritual. Quien practica este versículo se vuelve inquebrantable ante las mentiras del enemigo. Durante este viaje, conocí a personas que vivían situaciones imposibles, diagnósticos médicos incurables, familias rotas, puertas cerradas durante años. Y cuando compartí el versículo con ellos, algo sobrenatural sucedió. No fue magia ni superstición. Fue fe pura, aplicada correctamente. Y los resultados comenzaron a aparecer. Algunos sanaron, otros restauraron sus hogares, y muchos encontraron paz en medio de la lucha. Porque el verdadero milagro no es solo la respuesta que deseamos, sino la certeza de que Dios está con nosotros en cada situación. Pero el enemigo no se rindió. Algunas mañanas me despertaba con una opresión en el pecho, como si fuerzas invisibles intentaran sofocarme. En esos momentos, pronunciaba la palabra en voz alta, y todo cesaba. Fue entonces cuando comprendí por qué el diablo quiere ocultar este versículo. Porque rompe cadenas espirituales a las que la mayoría de las personas ni siquiera saben que están atadas. Estas no son solo cadenas físicas, sino también mentales, emocionales y espirituales. Y quienes descubran esto, nunca volverán a vivir esclavos del miedo, la duda ni la culpa. También me di cuenta de que muchos líderes espirituales no hablan de este versículo, porque les quita el control religioso sobre las personas. Prefieren que la gente dependa de sus consejos y sectas, en lugar de enseñar que todo cristiano puede tener una vida de oración poderosa y eficaz. Pero yo no fui llamado a agradar a los hombres. Fui llamado a liberar vidas con la verdad. Y así, sigo adelante, sabiendo que, cuanto más conozcan las personas esta clave espiritual, menos poder tendrá el infierno sobre ellas. Hoy, al mirar atrás y recordar a la mujer que era antes del accidente, veo a alguien que oraba por costumbre, pero sin convicción. Hoy soy diferente. Oro como si hablara con el Rey del universo, sabiendo que me escucha. Oro como una hija, no como una mendiga. Oro con fe, no con duda. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Porque la oración de fe mueve cielo y tierra, mientras que la oración de duda no se eleva desde el techo. Y por eso el diablo teme este versículo. Él transforma las oraciones vacías en poderosas armas espirituales. Hubo un día en que el ataque espiritual fue tan fuerte que pensé que no podría soportarlo. Estaba solo en casa, rezando, cuando una opresión invisible comenzó a apoderarse de la habitación. Era como si el aire se densificara y una presencia maligna intentara silenciarme. Durante unos minutos, quedé paralizado, sintiendo miedo y temblando. Pero entonces recordé lo que experimenté al morir. Allí no había lugar para la duda. Solo había fe y autoridad.
Respiré hondo, alcé la voz y proclamé en voz alta ese versículo que el diablo no quiere que descubras. En ese preciso instante, la atmósfera cambió. La paz de Dios llenó el lugar y toda la oscuridad desapareció. Desde ese día, comprendí que la lucha espiritual es real y cotidiana. No basta con conocer el versículo, hay que vivirlo. Muchos memorizan textos bíblicos, pero no los aplican con fe. El poder no está en la letra, sino en el espíritu que da vida a la palabra. Había recibido una revelación, pero si no la practicaba, sería solo otra persona religiosa vacía. Y allí, en medio de esa guerra invisible, me di cuenta. El diablo no teme a los que leen la Biblia, sino a los que creen en la Biblia y la usan como arma. Y eso fue exactamente lo que hice. No por mis propias fuerzas, sino por la autoridad que recibí en Cristo. Comencé a enseñar a otros sobre esta realidad. Celebraba pequeñas reuniones, tanto en línea como en persona, con quienes estaban cansados de vivir una fe superficial. Y cada vez que compartía mi experiencia, sentía una resistencia espiritual que intentaba silenciar mi voz. Pero al mismo tiempo, vi vidas liberadas, ojos abiertos, corazones renovados. Porque cuando se proclama la verdad, ninguna mentira puede permanecer. El infierno puede intentar retrasarlo, pero no puede impedir que la verdad llegue a donde Dios quiere. Y eso me dio fuerzas para continuar. Algunas noches seguían siendo difíciles. La guerra espiritual no cesó tras la revelación. Al contrario, se intensificó. Pero ahora estaba preparada. Ya no era la mujer frágil que dependía de la fe de los demás. Había experimentado el poder de la palabra viva. Y sabía que, aunque todos me abandonaran, Dios estaba conmigo. El versículo que descubrí no era solo un bello texto. Era la llave que abría la prisión donde vivía, atrapada por el miedo y la duda. Y no quería vivir un día más lejos de esa libertad. Y cuando la gente me preguntaba, ¿por qué insistes tanto en este versículo? Yo respondía con firmeza, porque morí y regresé para decir esto. Y quien lo ignore estará eligiendo seguir viviendo en prisión. No fue arrogancia, fue convicción. Porque quienes ven la eternidad ya no pueden vivir como si todo fuera un chiste. Mi vida fue redimida con un propósito, y mientras tenga voz, alertaré a la mayor cantidad de personas posible sobre la importancia de esta verdad. Porque el tiempo se acaba, y muchos aún duermen espiritualmente. Hoy, a pesar de todas las dificultades, puedo decir que vivo en paz. No porque mi vida sea perfecta, sino porque sé quién lucha por mí. Y esta paz es algo que el mundo no puede dar, ni el diablo puede quitarme. Proviene de la certeza de que la palabra de Dios es viva, eficaz y suficiente. No necesito fórmulas mágicas ni gurús espirituales. Solo necesito aplicar la fe que Jesús nos enseñó. Y el versículo que descubrí, el que Satanás quiere ocultar, es la prueba de que la verdadera fe puede silenciar todas las mentiras del infierno. Después de ese día de enfrentar la oscuridad en mi propia casa, comprendí que mi fe se había forjado en el fuego de la guerra espiritual. Ya no era solo un sobreviviente de un accidente o alguien que había vivido una experiencia sobrenatural. Me había convertido en un guerrero espiritual, y comprendí que esta es la verdadera identidad de todo cristiano. No estamos llamados a vivir una vida de temor, sino a andar con autoridad. El versículo que descubrí me lo recordaba a diario. La fe no es una opción, es un arma. Y quienes no la usan se convierten en blancos fáciles para el enemigo. Comencé a despertarme cada día declarando la palabra, incluso antes de enfrentar mis desafíos diarios. No porque quisiera parecer espiritual, sino porque sabía que sin ella sería vulnerable. Mientras muchos se despiertan y corren a las redes sociales o al trabajo, yo aprendí a correr primero al altar. Porque quienes comienzan el día con la palabra lo terminan en victoria, pase lo que pase. Y este verso se convirtió en mi escudo y mi espada. Con él, comencé a ganar batallas que antes me habían vencido sin esfuerzo. Me invitaron a compartir mi testimonio en lugares que nunca imaginé que visitaría. Pequeñas iglesias, hogares humildes, reuniones al aire libre. En todos estos lugares, conocí a personas sedientas de una fe verdadera.
No querían discursos bonitos, querían vida. Y cuando les conté sobre el versículo y cómo había cambiado mi forma de orar, muchos lloraron, otros sonrieron de alivio, porque finalmente entendieron que Dios no estaba distante, esperando la perfección. Estaba cerca, esperando la verdadera fe. Fue conmovedor ver vidas restauradas simplemente por una revelación tan simple y poderosa. Pero no todos lo recibieron bien. Algunos líderes religiosos siguieron criticándome, diciendo que estaba creando una doctrina peligrosa. No discutí. Simplemente les recordé. Los fariseos también rechazaron a Jesús porque amenazaba su sistema religioso, y estuve dispuesto a afrontar este rechazo porque no buscaba aplausos, buscaba almas. Porque al morir, vi a gente clamando ayuda, y comprendí que la verdadera misión no es ser reconocido, sino ser obediente. Y mi obediencia requería valentía. Incluso en medio de los ataques, vi a Dios obrando. Matrimonios fueron restaurados, jóvenes liberados de la depresión, personas sanadas de enfermedades incurables. Y todo esto sin fórmulas mágicas, simplemente aplicando la palabra con fe. Esto me mostró que el Evangelio aún tiene poder para quienes creen, y que el diablo lucha con tanta fuerza contra este versículo porque derriba las fortalezas que ha construido durante años en la mente de las personas. Por eso quiere mantener a la gente distraída, ocupada, religiosa, pero vacía. Hoy entiendo que no hay nada más valioso que vivir por fe. No una fe emocional, sino una fe cimentada en la palabra. Una fe que no depende de lo que siento, sino de lo que creo. Y esta fe me sostiene en los buenos y en los malos momentos. Porque el secreto de la vida cristiana no es la ausencia de luchas, sino la presencia de una fe verdadera en medio de ellas. Y el versículo que descubrí es precisamente eso, un recordatorio diario de que los verdaderos creyentes nunca están solos, y que la oración de fe puede mover el cielo y la tierra. Esta es la verdad que más teme el diablo. Y es esta verdad la que seguiré proclamando. Con el tiempo, me di cuenta de que la religión no sabía cómo abordar mi historia. Muchos líderes intentaron encajarme en sus doctrinas, ofreciendo explicaciones humanas a lo que viví. Decían que las experiencias cercanas a la muerte no eran fiables, que Dios no necesitaba hablarme así, que lo importante era seguir los rituales. Pero en el fondo, lo sabía. Lo que me pasó fue real. No fue una invención ni una ilusión, porque nadie deja la presencia de Dios y regresa siendo el mismo. La palabra que Él me reveló ardía en mi corazón de una manera que ninguna doctrina fría podía extinguir. Empecé a comprender que muchas personas viven con una fe limitada por temor a lo sobrenatural. Prefieren un Dios predecible y controlable, uno que se ajuste a sus propias reglas. Pero Dios no encaja en los moldes religiosos creados por la humanidad. Él continúa revelándose como quiere, a quien quiere. Y conmigo, eligió hablar en ese momento entre la vida y la muerte. No porque yo fuera mejor que nadie, sino porque estaba ciego y necesitaba despertar. Y la forma en que eligió hacerlo fue extrema, pero necesaria, porque a veces hay que morir para empezar a vivir de verdad. Las críticas aumentaron, pero también las vidas transformadas. Recibí informes de personas que aplicaron el versículo a las situaciones más difíciles de la vida y vieron puertas abiertas, sanidades y cadenas rotas. No porque el versículo en sí fuera mágico, sino porque la fe que despertó en él activó el poder de Dios. Esto fue lo que la religión se negó a admitir. Que la fe sencilla y verdadera vale más que 1000 tradiciones vacías. Mientras unos debatían teología, otros experimentaban milagros. Empecé a viajar a lugares lejanos, donde las iglesias no llegaban, y a los pastores no les importaba. Y allí conocí a personas sedientas de una palabra de esperanza. No querían explicaciones complicadas. Querían saber si Dios aún hablaba, aún sanaba, aún salvaba. Y les dije, sí, y Él está esperando que su fe despierte. Y les leí el versículo que cambió mi vida. En cada rostro vi lágrimas, sonrisas y una nueva llama encendida. Porque la palabra de Dios está viva y sigue cambiando vidas donde hay corazones dispuestos a creer.
Pero el mayor desafío no fue predicarles a quienes nunca habían oído. El mayor desafío fue hablarles a quienes creían saberlo todo. Personas atrapadas en su propio conocimiento, que habían dejado morir su fe sin siquiera darse cuenta. Por estas personas, solo podía orar y esperar que algún día despertaran, como yo. Porque la fe no se puede forzar. Necesita nacer en el corazón. Y el Espíritu Santo sabe el momento oportuno para hacerlo. Mi parte fue plantar la semilla. El resto dependía de Dios. Y lo hice con alegría, porque sabía que incluso una pequeña semilla puede convertirse en un gran árbol de fe. Hoy, al mirar atrás, veo que todo lo que pasé valió la pena. El dolor, el accidente, la soledad, las críticas, nada se compara con la alegría de ver vidas liberadas. Morí durante 8 minutos, pero en esos 8 minutos descubrí una eternidad de verdades, y la mayor de ellas es que la palabra de Dios tiene verdadero poder, y ninguna oscuridad puede silenciar a quienes eligen vivir según esta verdad. El versículo que el diablo quiere ocultar es simple pero poderoso. Y cuando lo creas con todo tu corazón, entenderás por qué se esforzó tanto en impedirte esta revelación. Ha llegado el momento que has estado esperando desde el principio de esta historia, el momento en que, después de tanta lucha, duda y persecución, finalmente entendí cuál es el versículo al que más teme el diablo. No fue fácil llegar hasta aquí. Tuve que morir, enfrentar el infierno, luchar contra la duda y soportar el juicio de los hombres. Pero la verdad no se puede silenciar. Y estoy aquí para decirte, el versículo que el enemigo más odia se encuentra en Marcos 11:24. Allí Jesús dijo, «Por eso os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá». Esta es el arma más poderosa contra la incredulidad. Observe que Jesús no dijo, «Creed y recibiréis», sino «Creed que lo habéis recibido». Es esta certeza la que el infierno quiere borrar del corazón de los cristianos. Porque cuando oras con esta convicción, el cielo se conmueve y la oscuridad tiembla. La mayoría de la gente ora con la esperanza de que quizás Dios escuche, de que quizás responda. Pero la verdadera fe no espera. La verdadera fe se apodera del Espíritu antes de ver con los ojos. Eso es lo que aprendí en el más allá. Y eso es lo que Satanás ha intentado ocultarme a mí y a millones de cristianos a lo largo de los siglos. Tras descubrir este versículo, mi vida de oración cambió por completo. Dejé de pedir como quien implora y comencé a declarar como quien confía. Cuando oro ahora, no es para convencer a Dios de que actúe, sino para alinear mi corazón con su voluntad, sabiendo que Él ya ha revelado la respuesta en el mundo espiritual. Por eso tantas oraciones quedan sin respuesta, porque la gente ora, pero en el fondo no cree haberla recibido. Y el enemigo obra precisamente en esa incertidumbre. Pero cuando la fe ocupa ese espacio, pierde el control y llega la respuesta. Hoy te digo, lo que transforma tu oración no es la extensión de tus palabras ni la intensidad de tu emoción. Es la convicción de que Dios ya te escuchó y te respondió. Aunque aún no puedas verlo con tus ojos físicos, en el mundo espiritual la respuesta ya se ha revelado. Y ahí es donde la oración cobra poder. Cuando oras creyendo que ya has recibido, lo imposible se hace posible. Este es el secreto que el diablo intenta ocultar, porque sabe que un cristiano que reza así es una verdadera amenaza para el infierno. Quiero retarte a hacer esto hoy. Deja de orar mientras esperas. Empieza a orar mientras tomas posesión. Lee Marcos 11:24 en voz alta. Decláralo con fe y verás cómo cambiará tu vida espiritual. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo garantiza. Mi misión no es crear una nueva doctrina, sino recordarte una verdad olvidada. Y esa verdad es simple. La oración de fe ya lleva la respuesta dentro de sí. Quienes creen, reciben. Quienes dudan, bloquean. Y la decisión está en tus manos desde ahora. Podría haber muerto y no haberle contado esto a nadie. Pero Dios me dio una segunda oportunidad para advertirte. No la desperdicies. No dejes que el enemigo te mantenga atrapado en la duda. Toma tu Biblia.
Lee este versículo y empieza a orar como quien ya lo ha recibido. Porque la fe que mueve montañas sigue siendo la misma, y el Dios que responde las oraciones sigue escuchando. Y recuerda, el diablo intentó ocultar este versículo porque sabe que quien descubra esta verdad nunca volverá a vivir en la esclavitud de la incredulidad. Ahora que la conoces, ¿qué harás con ella?